Bien, y nos metemos ya de lleno en las candidaturas, porque oficialmente, aunque no ha arrancado la campaña, casi que empezó, ¿no? Con los nombres definidos en todo el país, lo que fue un sábado maratónico, donde algunas listas se hicieron esperar hasta último minuto, donde otras ya estaban confirmadas de antemano. Pero vamos a hablar de las mujeres que aparecen en estas listas, en qué composición han aparecido en cada uno de los partidos, porque es muy diferente y si bien muchas veces vemos gente que se embandera con el Ni Una Menos, con la igualdad, sobre todo con las posibilidades de trabajo y con la retribución de salarios que sea pareja con los hombres, al armado de las listas en algunos partidos le faltó bastante. Y para hablar de ese tema tenemos invitadas y a un invitado. Vamos a hablar con Vilma Ripoll, que es candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires en el Frente de Izquierda, en el Frente de Izquierda al Frente por el Socialismo. Romina del Pla, candidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, y Santiago Giorgetta, que es director del Instituto de Proyección Ciudadana, quienes hicieron también parte del estudio sobre la relevación de cómo integran las mujeres estas listas. Gracias a los tres. Gracias. Bueno, Vilma, empiezo con vos. ¿Vivieron las últimas horas también muy tensos a la hora del cierre de listas o ustedes estaban más tranquilos ya con los nombres? No, nosotros estábamos avanzando en un acuerdo político-electoral con el Nuevo Más y el MST, que es mi partido, y teníamos definidas las principales candidaturas en la provincia de Buenos Aires yo voy de candidata a senadora nacional, pero Manuela Castañeira va como primer diputada en la provincia y Guillermo Pacagnini, médico de la SICOP, como segundo. Y en Capital Federal teníamos a Alejandro Bodar como candidato a diputado nacional y a Mariano Rosa como candidato a diputado de la ciudad. O sea que a partir de compartir, que es un criterio que además se resuelve como lo hicimos nosotros hace tantos años, que es incluso compartir las bancas, hecho que después tomaron también los otros compañeros de izquierda, que nos permite que todas las fuerzas que integran un frente puedan tener acceso a la actividad concreta de la Cámara. Recordemos, ¿no?, que los frentes de izquierda rotan, por ejemplo, si entra un diputado van rotando por año, creo que es. No, dividen de acuerdo a la cantidad de fuerzas que integran en 2, 3 el periodo electoral. Nosotros, es la única lista que encabezan 2 mujeres en la provincia, en la de Izquierda al Frente, y la verdad que nos parece que bueno, tenemos una integración de alrededor del 50%, 50 y 50, cosa que nos parece que no necesitamos ningún cupo, como decían antes, porque creo que dentro de la izquierda en general la participación de las mujeres siempre fue mucho más activa, más alta y menos restrictiva. ¿Y por qué en el resto de los partidos no ocurre lo mismo, Romina? Bueno, mira, yo creo que con este tema de imponer lo de la cantidad de mujeres que tiene que haber en la lista, nosotros del Frente de Izquierda de los Trabajadores, por supuesto, siempre hemos tenido cantidad de mujeres en las listas porque somos la expresión de sectores de mujeres que dirigimos sindicatos, que dirigimos comisiones internas, que dirigimos centros de estudiantes, y esto también nos ha dado siempre una participación muy fuerte dentro de toda la composición de la militancia y de las listas. Pero, por ejemplo, esta situación de la provincia de obligar 1 y 1 sí o sí nos ha llevado a retroceder en algunos distritos. Por ejemplo, en La Plata, en elecciones anteriores, el 80% de las compañeras integraban la lista y ahora hemos tenido que retroceder al 50% por esta imposición de 1 y 1 obligatorio. Pero acá el problema que está de fondo y que para el Frente de Izquierda, para el Partido Obrero es muy fuerte, es que esta participación de mujeres en las listas no sea cosa que venga a ocultar que todos esos partidos y esos frentes electorales están llevando adelante políticas claramente contrarias a los derechos de la mujer. Porque ahí tenemos lo que ustedes mencionaban recién de PepsiCo, las cantidades de compañeras que se han quedado despedidas como resultado de la política de ajuste que lleva adelante el gobierno nacional, el gobierno provincial, el ajuste que ya venía del gobierno anterior. En este caso tenemos muy claramente el conflicto y la lucha que se ha llevado adelante en Córdoba por parte de los choferes y las conductoras de trolebús en Córdoba, que llevó una huelga de 9 días, que fue triunfante en sus reclamos para saltar el tope salarial que impuso la burocracia de la UTA, pero que a la vez ha tenido una represalia especialmente sobre las mujeres
que dirigen la línea de trolebús, despidiendo una cantidad de compañeras y a sus delegadas. Entonces, ojo, nosotros entendemos que las únicas listas que realmente defienden los intereses de la mujer, en este punto que no nos sacamos el cartel del Ni Una Menos solamente el 3 de junio, sino que venimos luchando de hace décadas por los derechos de la mujer, contra toda forma de violencia, porque haya realmente el fin de la responsabilidad estatal en este encubrimiento del ataque a las mujeres. En este caso es la lista del Frente de Izquierda y los Trabajadores, que llevamos aparte muchas compañías muy reconocidas en la provincia de Buenos Aires, encabeza Néstor Pitrola. Yo voy en segundo lugar a la lista de diputados nacionales, pero en todas las listas tenemos compañeras que encabezan, integran y participan activamente, y por supuesto el Frente de Izquierda tiene esta presentación en 22 provincias, en 100 distritos en la provincia, una verdadera integración muy profunda, y bueno, y tenemos en ese punto una verdadera actuación muy destacada también en el Congreso con Soledad Sosa y el bloque que hemos desarrollado, ¿no? Yo soy de los que creen que esta ley de una y uno no debería existir, pero que lamentablemente en la época que vivimos es necesaria, porque hay partidos que si no aprovecharían no, bueno, las mujeres las corremos, ponemos a estos que tienen más nombre, que tienen menos nombre, pero es cierta contradicción que se me genera un poco con eso, pero que en definitiva termina, en la época que vivimos, es necesaria, pero creo que deberíamos ya empezar a evolucionar para que no sea necesaria. Pero tengamos cuidado, porque en la provincia de Buenos Aires gobierna María Eugenia Vidal, y lo máximo que ha hecho María Eugenia Vidal, como logro que le reconocen los que la sostienen, es que nos mantiene el salario congelado de los docentes desde agosto de 2016. Por lo tanto, no te garantiza de ninguna manera que un cargo lo lleve adelante una mujer, que la política que lleva adelante tenga algo que ver con beneficiar a las mujeres, a los trabajadores, a la juventud, sino hemos también tenido una presidenta mujer que ha llevado adelante políticas contrarias a los derechos de la mujer. Entonces esto me parece que también hay que tomarlo en cuenta. Ya me quiero meter ahora en el tema más político en un ratito, pero quiero aprovechar que está Santiago para ver cómo está la composición de las listas, porque hicieron un relevamiento y cómo dieron los números. Y nosotros lo que hicimos fue, a partir de cuando conocimos las listas el sábado a la noche, el domingo a la mañana, nos llamó la atención que la lista de Unidad Ciudadana estaba compuesta 50 y 50, un hombre y una mujer. Entonces dijimos, ¿por qué si la ley del cupo femenino, tiene ese nombre bastante horrible, es del 70-30? Entonces pusimos a investigar, dijimos, qué buena iniciativa del espacio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y empezamos a revisar el resto de las listas y bueno, nos dimos cuenta que el 60% está compuesto por hombres y el 40% está compuesto por mujeres. Ahí tenemos, a ver, por partidos, tenemos 47.6, 52.4, si no leo mal desde acá, sí. La composición de Unidad Ciudadana. Azules son las mujeres. Las mujeres y los rojos son los hombres. Si vamos a un país, el espacio de Margarita Stolbizer y Sergio Massa, la composición ahí está un poquito más de pareja, ¿no? Tenemos un 60-40, que es más o menos el orden del promedio. El promedio, exactamente. ¿El Frente de Izquierda? Sube un poco el Frente de Izquierda. Nos da 62,5. Sí. Y le sigue Cambiemos, 62,9, si no me equivoco, 62,7. Sí, y por último, Cumplir. Y Cumplir, que es el espacio de Florencio Randazzo, da 65 a 35. A 35, sí, ahí al límite de lo que Faltamos nosotros. Izquierda al frente con 50 y 50, pero no lo tenemos, adelante, sí. adelante. Ahí, bueno, lo que vimos es, lo que recién también decía Romina, decía Vilma, es la doble vara con la que se hace el discurso del Ni Una Menos y después las acciones reales, ¿no? Al definir una lista, Cambiemos, yo estaba mirando al presidente Macri con la fotito de Cambiemos, de Ni Una Menos, perdón, y lo que él dice es, con la educación vamos a cambiar los problemas de género. Qué loco, ¿no? Claro, y si uno se pone, bueno, si uno no vive en la Argentina, dice, bueno, me parece muy bien. Ahora, si uno ve realmente cuáles son las políticas llevadas a cabo por Cambiemos en torno a la educación, estamos a junio, llegando a julio, todavía no están cerradas las paritarias en la provincia de Buenos Aires, la subejecución del presupuesto nacional, la represión a los docentes en el Congreso. Y ahí, bueno, vamos viendo más o menos cada candidato cómo dice una cosa y cómo hace otra. Esto ya hace un año y medio se vio, alguien dijo una cosa y hoy se hace completamente otra. Y como la objetividad y el discurso
de algunos sí se ven reflejados en la realidad. Digo, La composición igual no te garantiza que esas fuerzas tengan políticas activas para encarar los temas de las mujeres, Es lo que decía recién los Romina, temas ¿no? centrales. Justamente porque es parte de la presión social que existe porque integren las listas las mujeres. Pero la verdad nosotros creemos que hay que avanzar en más, porque en las cámaras no votan lo que en las marchas del Ni Una Menos estamos exigiendo, ni el derecho al aborto, que es libre, seguro y gratuito y en el hospital, que ya se presentó 6 veces como ley y ni siquiera nos habilitaron el debate en comisión. Ni el presupuesto... Pero no quiero que te vayas de ese tema, porque me parece interesante. Acá en la Argentina hemos debatido temas, me parece que eran importantes en su momento, como la ley de matrimonio igualitario. Me parece que el aborto, más allá de que uno en casa puede estar de acuerdo o no, y esto lo diferencio mucho, me parece que nos merecemos el debate y después ver qué es lo que queremos, pero nos merecemos el debate. Exacto, pero sobre todo porque el aborto mata a 300 mujeres por año, son mujeres jóvenes y pobres que mueren en la clandestinidad y son lugares que hacen un gran negocio económico, pero que nadie denuncia. Ninguno de esos partidos denuncia, los mismos que se oponen a ese derecho. Segundo, es el presupuesto para la ley de emergencia en violencia de género. El gobierno votó un presupuesto de 120 millones, que equivale a 4,7 pesos por mujer por año, para refugios, para subsidios, para tener asistencia psicológica y legal gratuita, para reconstruir la vida de las mujeres porque salen del refugio, mientras le da a la Iglesia Católica para sostener la educación religiosa y el propio funcionamiento de los obispos y los curas, 32.000 millones de pesos por año, cuando incluso la gobernadora Vidal le dio en la provincia el 140% de aumento para ese rubro. Nosotros creemos que hay que terminar, que hay que anular esos subsidios, que hay que avanzar en más, sin avanzar sobre el criterio de libertad de culto, pero que la verdad que no puede ser que paguemos los curas y los obispos mientras la escuela pública tiene altísimas necesidades. Por eso decimos separación de la Iglesia y del Estado y que cada cual se pague su cura. Mira, un tema que me parece importante, más que el debate, el tema del derecho al aborto seguro, legal y gratuito, hay que pasar a que esto se aplique, porque el debate no le resuelve las miles de vidas que se pierden por año por los abortos clandestinos completamente inseguros. Pero además yo te doy otro ejemplo de cómo se firma por un lado y luego con el codo se borra todo. En la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, en ambas jurisdicciones, se ha aprobado la ley de licencia por violencia de género para las mujeres, para las estatales, docentes y demás. En ninguna de las dos jurisdicciones se ha reglamentado. Por lo tanto, se lavan la ropa diciendo, mirá cómo hemos votado en la legislatura la ley de licencia por violencia de género. Pero luego ninguna mujer que está en situación de violencia de género, por lo tanto debe ser protegida, sacada del lugar donde el agresor sabe que va a estar porque tiene que ir a trabajar, no se reglamenta, por lo tanto ninguna mujer la puede utilizar. O sea que efectivamente es el ejemplo palmario de cómo en realidad el Estado es responsable de la mantención de una situación de violencia permanente hacia la mujer y que la que más las pagamos claramente somos las trabajadoras, las jóvenes, y en este punto ni siquiera son cuestiones que signifiquen una erogación presupuestaria, como suelen decir. Mi planteo lo que tiene que ver con esto de nos merecemos el debate es que a veces siento que nos falta mucha información, que hay que ponerla sobre la mesa, que hay que evaluarla, que cuando uno le dicen las cifras y quiénes son las personas que se terminan muriendo por el aborto, uno empieza a entender un poco más el contexto. Tal vez ustedes me digan, bueno, nosotros presentamos tal proyecto y yo diga, bueno, a mi entender personal tendría que tener otra parte más de aplicar, pero ese debate no lo merecemos. Nosotros no defendemos el aborto, nosotros defendemos el derecho al aborto. Entonces, si hay sectores de la Iglesia Católica que opinan que no tiene que ser, que no lo hagan, pero que no le impongan al conjunto de la sociedad qué hacer con su vida, cuándo tener un hijo, cómo. Mirá la piba que acaba de morir, Belén, en Santiago del Estero, que el pibe la mató porque quería que vaya a abortar y ella lo quería tener y entonces la llevó, la citó a las 2 de la mañana y la terminó matando de un tiro en la nuca. Eso da una combinación explosiva que termina aumentando los femicidios, lamentablemente, en esta sociedad. Miran para otro lado,
mientras las mujeres nos morimos una cada 19 horas en los últimos meses, mientras nos morimos por 300 al año, 300 por aborto, y ni que hablar de los otros desastres sociales que tienen las mujeres, incluidos los laborales, ¿me entendés? Porque las mujeres son las que menos ganamos, las mujeres las más precarizadas, las primeras que nos echan, y ni siquiera nos dan el derecho a tener un jardín maternal para llevar a los chicos y poder ir a trabajar y tener un ingreso más en la casa donde hay un desastre social, ¿entendés? Entonces, todo mal. Incluso también, aunque parezca contradictorio lo que voy a decir, yo creo que hay que rever el tema de la licencia de los hombres, pero sobre todo por la necesidad de colaborar con la mujer cuando acaba de tener un hijo. Digo, el hombre tiene que estar para ayudar, la mujer está en una situación sumamente vulnerable, con muchas necesidades, necesita tiempo, necesita colaboración, la criatura que acaba de nacer también lo necesita. Digo, me parece que en ese avance que uno dice, no, pero están avanzando por los derechos de los hombres, no, me parece que es para colaborar con los derechos de las mujeres en ese caso. Además, mira, dos cosas. Acá hay que terminar con una hipocresía. En Argentina existe el aborto. Existe. Miles y miles y miles por año. Lo único que pasa es que es ilegal, con lo cual se tapa, se pretende ocultar una realidad. Entonces hay que terminar con la hipocresía, hay que avanzar definitivamente con el aborto seguro, legal y gratuito, y todo lo demás son excusas para que se sigan muriendo las mujeres pobres. Pero el segundo tema, nosotros proponemos concretamente, dentro del Frente de Izquierda, la necesidad de que se conforme un Consejo Autónomo de la Mujer, con elección directa de todas las mujeres a partir de los 13 años, para que ese Consejo Autónomo, no el actual Consejo de la Mujer, que lo único que hace es ser una bolsa de trabajo para las que lo integran, sino un Consejo Autónomo independiente del Estado, electo con el voto directo de las mujeres, para que controle, verifique y denuncie cómo todas las acciones que se supone que existen para proteger a la mujer no se aplican o se vacían presupuestariamente y demás. Entonces, acá hay que terminar con esta situación de que el propio Estado simula que está preocupada por la situación de la mujer y por el otro lado es cómplice de todo el tema que está desenvolviendo. Tenemos una diferencia con eso que ella plantea, porque nos parece que es previo, que es que no se le puede reemplazar esa decisión, que hay que controlarla, de cuánto presupuesto tiene que poner el Estado, y si se hiciera autónomo el tema del funcionamiento, dependería de lo que el gobierno pone de presupuesto. Entonces, de hecho, vos administrás una miseria que te manda el gobierno haciéndolo autónomo. Para nosotros, las mujeres tienen que controlar el presupuesto, y el Estado tiene que hacer la tarea. Lamentablemente el Estado abandona la tarea, por eso las mujeres nos tenemos que movilizar, y nos parece a nosotros que eso además se da en las instituciones. El machismo institucional es cómplice y ayuda a la muerte de mujeres. La policía, la justicia, cada vez que una mujer va a denunciar, miran para otro lado, y la política no vota ni presupuesto, aunque tengamos la diferencia, pero necesitamos el presupuesto, y creo que partimos de ahí. Pero estás diciendo una cosa que no es. Yo no dije que no es el presupuesto, por lo tanto... Pero vos decís que ustedes le van a poner la gente para que trabaje en el Consejo de la Mujer. Vos estás hablando de otra cosa. No, yo estoy en contra de lo que ustedes dicen, porque le lavan la cara al gobierno. Reemplazar otra cosa porque el Consejo Nacional de Mujeres... No es eso, es otra cosa. Tiene que ver con justamente crear un organismo de mujeres que verifique y denuncie todo lo que acá se dice que se hace y que no se hace. Forma parte de un proceso de organización concreta de la mujer, no de ir corriendo detrás de la legislación y de las formas de organización que el propio gobierno y el propio Estado... A ver, Vilma, no quiero polemizar con vos. Yo estoy haciendo mi propuesta, vos haces la tuya. Entonces, me parece que este problema es fundamental, porque tenemos que dar una variante de salida al cuadro actual, donde todos incluso votan leyes de emergencia que luego, por supuesto, no cumplen. Entonces necesitamos una forma de organización autónoma e independiente de la mujer, y esto es lo que planteamos del plenario de trabajadoras. Una última cuestión en relación a esto. Efectivamente, todas las estadísticas, no hace falta ir a ver las estadísticas, pero la realidad lo indica y las estadísticas lo verifican, que la mayor víctima de la desocupación, del trabajo precario y todos estos flagelos
somos las mujeres y en especial las mujeres jóvenes. Nosotros en educación lo vemos permanentemente. Esto es una regla, ¿no? De cómo le cuesta enormemente a nuestras jóvenes terminar la escuela y cómo además la posibilidad de insertarse en un trabajo que sea en blanco, que sea realmente con derechos y no con la situación de precarización laboral que hoy es la regla en todo el país, indica que acá hay un problema claro de clase. No es simplemente que todas las mujeres, sí, todas las mujeres tenemos los problemas de género, pero sin embargo vemos que hay un reforzamiento claro de estas consecuencias sobre la mujer trabajadora y joven, y en este punto necesitamos colocar fuerte en esta campaña electoral como agenda del Frente Izquierda de los Trabajadores, que es por lo que queremos organizarnos, el tema de la necesidad del salario igual a la canasta familiar, el tema del trabajo genuino y en blanco para toda la juventud, la necesidad de un plan de obras públicas con impuestos a las grandes fortunas y a todas las empresas exportadoras, poder salir de este cuadro de situación, porque no se trata solamente de ver si se le pone un límite al ajuste, sino hay que luchar contra él y por una reorganización económica, política y social, Quiero ¿no? sumar a Santiago, aprovechar Sí. que sé que es una charla de tema de mujeres, pero quiero aprovechar No, que pero está yo él también. te puedo agregar ahí a lo que decían recién Romina. Nosotros hicimos una encuesta en La Matanza de 1000 casos en vía pública de febrero a junio, donde fuimos relevando diferentes problemas y nos dio que el principal problema de los matanceros hoy, que después lo corroboró el INDEC, es la desocupación. Cuando nosotros hacíamos la encuesta, que la hacíamos personal, porque la verdad es un instituto muy nuevito y lo hacemos todo mucho a pulmón, nosotros encuestábamos a las mujeres y le preguntábamos, ¿cuál es tu ocupación? Y decía, ama de casa. Y tenía 28 años, 27 años. Entonces decía, pero vos ama de casa, no estás laburando, no buscas... Y dice, no, laburo, no encuentro. De esas 1000 encuestas que hicimos, el casi 11% está desempleado hoy en La Matanza. 11,8 dio De- el INDEC. exactamente. Coincidió. De ese 11%, el 63% son mujeres. El INDEC le O dio sea, el las 70. políticas económicas hoy del gobierno, a la que golpea más fuerte hoy es a la mujer. Esa es la mujer. Sí, en general con hijos, jóvenes y con hijos. Entonces, jefa de hogar, con hijos, jóvenes, sin trabajo, sin derechos. Es una situación desesperante la situación de las mujeres en la provincia, que creo nosotros desde Izquierda al Frente, la verdad, venimos luchando en nuestras organizaciones de mujeres, pero creemos que hay que transformar esas luchas en derechos adentro de la Cámara. Muy cortito, porque tengo ya imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en el homenaje a las víctimas de Granburg. Pero quiero preguntarle, ¿les llama la atención que el oficialismo Cambiemos haya elegido al ministro de Educación en un año que todavía no se cerraron las paritarias? Terrible. No solo por eso, sino porque el ministro de Educación es el que dijo que hay que devolverle la educación religiosa a las escuelas, en vez de Tremendo. darle educación sexual integral, que es la que está esperando para salir con todo, a empezar a resolver el problema de la ¿Cuántos años desigualdad. tiene esa ley ya de aprobada? 6 años. Un montón. Entonces, de la desigualdad que hay entre el hombre y la mujer, para que desde chicos sepan que somos iguales, que tenemos los mismos derechos, que eso es lo que después se expresa en la violencia. Él dice que hay que volver para atrás, o sea, no solo no les paga a los docentes, sino que además ideológicamente es exactamente lo contrario a lo que estamos planteando las Pero mujeres. ideológicamente el ministro expresó que la educación en la Argentina iba a ser la nueva campaña del Bueno, desierto. pero Cortito, Romy, que justamente, ya no sí, tenemos tiempo. mira, es concreto. Lo de Bullrich es la demostración de que el único premio digamos, el único galón que él puede defender es que no convocó a la paritaria nacional y que está demoliendo la educación pública como continuidad de la demolición anterior, ojo, no está haciendo tampoco nada nuevo. Y por eso lo premian con un cargo de senador. El que ha vaciado la escuela pública, el que ha liquidado la paritaria, el que con el plan maestro, el aprender, la nueva reforma de la secundaria está terminando de demoler lo que queda de la escuela pública. ¿Y a quién suben? A Finocchiaro, que el único galón que puede demostrar en la provincia de Buenos Aires es que nos ha descontado el sueldo a los docentes y nos mantiene el sueldo congelado. Eso sí, Finocchiaro no pudo imponer el presentismo, ni pudo imponer toda la reforma de condiciones laborales que pretende, pero si es por demostrar alguna situación donde haya resuelto la educación en la provincia de Buenos Aires, nada más lejano. Por lo tanto, es llevar la política de ajuste de una jurisdicción a la otra y el fracaso de ambos
en defender cualquier cosa que tenga que ver con la educación pública. Contra esto es contra lo que nos estamos organizando, pero además lo que está representado con mi presencia y con la de muchísimas compañeras docentes y dirigentes de los UTEBAs multicolores, de los sindicatos combativos en el resto del país, en las listas del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Les quiero agradecer a los tres por haber venido. Me encantaría seguir charlando, sobre todo porque hay muchos temas cuando uno se mete en la política, para hablar de economía, para hablar de los diferentes candidatos. Seguramente vamos a tener tiempo porque la campaña hasta octubre va a terminar siendo larga, pero les quiero agradecer por haber venido los tres. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a estas imágenes tristes, vamos a cambiar el tono de la información porque esto es lo que...